Hola, en este tutorial vamos a explicar cómo hacer creación de componentes. Para crear un componente le vamos a dar en File, New, Library, Integrated Library. Entonces, en esta librería vamos a crear nuestro componente. En la librería la podemos guardar de una vez. Le vamos a dar Save y la podemos guardar en la carpeta que nosotros deseemos. Entonces, en este caso la voy a guardar aquí en AD19, en las librerías. Vamos a crear una carpeta nueva y le vamos a poner de nombre ejemplo 1. Entonces aquí vamos a guardar nuestra librería. Entonces le vamos a poner el nombre de ejemplo 1 porque nuestro componente se va a llamar ejemplo 1. Estamos aquí guardado, le damos clic derecho encima de la librería, Add New to Project y le damos Schematic Library. Aquí es para poder crear el símbolo del esquemático del componente que vamos a crear. Aquí nos salen nuestros componentes, ¿sí? Entonces aquí podemos colocar, por ejemplo, aquí en líneas podemos colocar pues cualquier línea que nos pueda ejemplificar la figura o el símbolo del componente, ¿verdad? Podemos colocar líneas, también podemos colocar aquí de este lado, está la opción para poder colocar rectángulo, ¿verdad? Podemos aquí colocar un rectángulo del tamaño que nosotros querramos. Ya que tengamos la figura, empezamos a colocar los pines. Entonces damos aquí donde dice Place Pin y colocamos los pines. Siempre la parte del puntero es la parte externa, porque es la parte del pin que va a ir conectada a otros dispositivos, a otros componentes, ¿sí? Entonces pues, colocamos, por ejemplo, aquí un pin, aquí colocamos otro pin, le damos barra espaciadora para darle vuelta y poder colocar aquí los otros dos pines. Ya que colocamos la cantidad de pines que tenga nuestro componente, podemos darle doble clic al pin y aquí donde dice designator es el número de pin. Entonces en este caso, como es un componente, pues usualmente va a partir de 1 en orden. Entonces le vamos a colocar 1 y el nombre del pin, por ejemplo in, como que si fuera un input, ¿sí? Aquí le vamos a colocar designator 2, name output. Estoy inventando los nombres, pero básicamente así sería dependiendo del componente que están creando. Aquí 3, nombre, no sé, clock, por ejemplo, y a este le damos el nombre de número 4 y nombre, qué sé yo, NC, no connection. Y ya que tenemos listo el componente, y le podemos dar un nombre, ¿verdad? En este caso el componente le vamos a colocar el nombre ejemplo 1. ¿Sí? Designator puede ser, por ejemplo, interrogación. La interrogación es como la enumeración, ¿verdad? Por ejemplo, E1, E2, dependiendo de la cantidad de componentes que estamos colocando en nuestro esquemático. Estamos así. Luego vamos a darle en Projects y donde tenemos la librería del esquemático, le damos Save y la guardamos en la carpeta donde tenemos todo lo demás. Le vamos a dar un nombre, ejemplo 1. Save. Ahora vamos a colocar hacer el footprint. Entonces le damos aquí clic derecho encima del proyecto, Add New to Project, PSB Library. Entonces aquí vamos a hacer la parte del footprint del componente. Primero empezamos en la top layer, pero nos vamos a ir a la top overlay, que es como para poder hacer la parte del footprint del esquemático, del componente. Aquí podemos colocar líneas, ¿sí? Que ejemplifiquen nuestro esquemático. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar aquí una línea. Vamos aquí haciendo el componente así. Aquí nos pone líneas de referencia. Aquí ya hemos hecho la parte externa. Estas medidas
Yo te lo puse súper al azar, pero realmente debemos saber cuáles son las medidas exactas del componente y colocarlas aquí. Entonces, si queremos colocar medidas exactas, le damos doble clic. Aquí nos dice exactamente dónde empieza la línea en X y en Y, cuál es la length y cuál es el punto donde termina para poder colocar medidas exactas dependiendo de las medidas de nuestro componente, ¿sí? Ahora vamos a colocar los pads. Entonces aquí le damos donde dice Add Pad y podemos aquí colocar los pads que requiramos, ¿verdad? Si por ejemplo, yo sé que los pads, aquí podemos ver la información, el hole size, aquí podemos ver el shape, si es round, rectangular, ¿sí? Están todos los tipos de pads. Podemos ver aquí tamaño y así, ¿verdad? Ya que tengamos todo con la información que necesitamos, podemos, por ejemplo, darle control C para copiar. Quiero copiar a partir de este punto y le damos control V para poder pegar el otro y que tenga exactamente la misma información que la anterior, ¿sí? O si no, aquí agregamos otro pad y le ponemos la información. Ahora, si se dan cuenta, ahorita los números que tienen los pads son 15, 16 y 17. Pero estos tienen que tener el designator que corresponda al pin del esquemático que crearon anteriormente. Entonces, en el esquemático creamos los pines del 1 al 4. Entonces, por ejemplo, si este fuera mi pin de input, mi input yo lo coloqué con el designator 1. Entonces aquí yo coloco 1, ¿sí? Y corresponda exactamente con el pin del esquemático. Aquí sería 2. Colocaríamos 3. Y aquí colocaríamos 4. ¿Sí? Ahora, en este caso, son componentes que se colocan a través del de la placa. Pero si quisiéramos algún componente que se encuentra únicamente en la top layer, entonces aquí donde dice el layer, podemos colocar, por ejemplo, top layer. Y ya se nos coloca de rojo, que quiere decir de que únicamente se puede colocar en el top layer y se debe soldar ya luego en la top layer, ¿sí? Pero en este caso lo vamos a dejar en multilayer. Si nos damos cuenta, colocar multilayer, el hole size se nos eliminó, entonces podemos volver a colocarlo, ¿sí? Va. Ya que tenemos listo esto, vamos a donde dice aquí el PCB component y le damos doble clic para poder ponerle el nombre que queramos. Entonces en ese caso le vamos a poner el nombre ejemplo 1, como lo hemos hecho con todos los demás. Le damos OK, ya tenemos aquí listo el componente y le vamos a dar save. Le vamos a guardar en el mismo lugar. Ahora sí, nos damos cuenta, aquí únicamente hemos hecho la parte del footprint, pero también es muy importante tener la parte del modelo 3D. Entonces, para modelo 3D, le damos donde dice Place, 3D Body, y vamos a seleccionar aproximadamente donde vamos a estar colocando nosotros el 3D Body. Entonces colocamos aquí más o menos las dimensiones. Y aplicamos aquí las dimensiones. Nos vamos donde dice aquí 3D Model Type. Aquí podemos poner Generic, es para poder colocar yo un modelo 3D que ya tenga descargado de algún lugar. Entonces yo puedo descargar un archivo .step del modelo 3D de mi componente. Aquí donde dice Path pongo Choose y selecciono el componente, ¿sí? En este caso, como es un componente ficticio que no es como que exista realmente, no tengo ningún .step. Pero no hay ningún problema. Ustedes lo agarran y lo colocan. En el caso de que no tuvieran un .step, vamos a donde dice Extrude o Cylinder y aquí yo puedo ir colocando mis propios... puedo yo crear un cierto modelo 3D poco menos profesional, pero que igual funciona para una mejor vista del componente. Entonces, ya que elegimos, por ejemplo, Cylinder, vamos a elegir Cylinder. Vamos a donde dice View, 3D Layout Mode y podemos ver el cilindro el cual acabamos de crear. Si le damos en la tecla Shift,
Y con el clic derecho podemos girar aquí para tener una mejor vista, ¿sí? En este caso es un bloque muy grande, entonces vamos a reducir el diámetro, el radio a 20 y podemos aquí ponerlo, por ejemplo, encima del pin. Ya suponiendo que ahí donde yo voy a colocar mi componente. Entonces pongo aquí esto. Por ejemplo, puedo colocar aquí height, dejar así. Le puedo poner rotación, que esté un poquito más para arriba, por ejemplo, así. ¿Sí? Y también le puedo dar aquí clic control C. No. Y pongo poner place, body. Y puedo colocar un extruder, como lo acabo de hacer aquí. ¿Sí? El extruder igual aquí puedo ponerle las medidas que yo desee. También puedo poner esferas. ¿Ya? Hay varias maneras de hacer un componente. Aquí puedo reducir el radio, colocarla donde yo desee. Ya que tenga hecho todo el modelo 3D o haya colocado un punto step exterior y ya tengo lista esto, y el clic derecho, save. Listo. Si tenemos esto, nos vamos otra vez al esquemático y si se dan cuenta todavía no está enlazado el modelo 3D que acabo de crear con mi esquemático. Entonces vamos donde dice Add Footprint, Browse y aquí colocamos el PCB Library, que es el que acabamos de crear. Le damos OK, ahora ya lo va a enlazar con el que, si se dan cuenta, es exactamente lo que acabamos de crear. Le damos OK y ya se coloca. Ya forma parte de él. Entonces ya podemos darle aquí clic derecho, Save. Ya que lo tenemos, agarramos esta cosa, le damos Compile para que se compile y ya pueda utilizarse. Entonces, para estar seguros de que ya se creó bien el componente y se puede utilizar, vamos donde dice File, New Schematic. Entonces, creamos un nuevo esquemático. Vamos donde dice Panels, Components. Y vamos a intentar agregar el que acabamos de crear. Entonces nos vamos aquí y buscamos ejemplo 1. Entonces si se dan cuenta, aquí tengo que acabar el esquemático con el componente ejemplo 1. Entonces lo colocamos y es exactamente lo que acabamos de crear. Le habíamos puesto de nombre esta es la interrelación porque aún no está enumerado. Ejemplo 1 con los pines que queríamos y si le damos doble clic. Y nos vamos donde dice footprint, si se dan cuenta aquí ya podemos observar la footprint que creamos y si nos vamos al modelo 3D, es el modelo 3D que creamos. Entonces así ya estaría crear nuestro componente. Ahora si yo deseo colocarle información del componente, le hacemos aquí doble clic, componente. Parameters, si se dan cuenta todavía no tiene ningún parámetro. Le vamos a dar aquí add y podemos ir agregando los parámetros con la información que deseamos, ¿verdad? Aquí podemos colocar todo tipo de información del componente, por ejemplo, si fuera una resistencia, el valor de la resistencia, si es un integrado, el valor de integrado, en dónde se fabrica, hasta podemos colocar el precio y cualquier otro tipo de información que deseemos colocar. Y pues eso sería todo, así que sería la creación de un componente. Muchas gracias.